Buenas tardes, buenos días a todos los amigos que nos escuchan en otro programa más de la web radio Samael Lakshmi. Bienvenidos todos a esta nueva manera de comunicarnos una vez más. Les damos la bienvenida cordialmente a todos los amigos que ya están acostumbrados a seguirnos mes a mes y a todas aquellas personas que por primera vez se conectan para escuchar un poco más sobre la sabiduría gnóstica. Estamos en estos momentos viviendo unos días especiales a nivel planetario porque el planeta ha pasado por el solsticio, ya sea el de verano en el hemisferio norte o el de invierno en el hemisferio sur. Pero no importa si va a empezar el verano o el invierno, todas las fechas solsticiales y equinocciales son de tremenda importancia para la vida del planeta y de la naturaleza, algo que lamentablemente hemos olvidado como humanidad y queremos recordarlo acá porque ese movimiento que hace el Sol para dar vida a la naturaleza no puede pararse nunca, de lo contrario la vida dejaría de existir. En la oportunidad de hoy, en la tarde de hoy, en esta oportunidad, nos va a compartir un tema el venerable maestro Michael, que tiene por título lo relacionado con los recursos. Pero, ¿a qué recursos se está refiriendo? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esos 7 recursos para tener éxito en la vida? Es conocido por todos que a nivel de los países, a nivel de las personas, hay una lucha tremenda por obtener recursos. Se considera que un país que tiene muchos recursos es un país con éxito, que una persona que sabe utilizar los recursos que tenga va a poder lograr todo lo que quiera en la vida. Y a veces nuestra idea es que esos recursos están asociados solamente con la parte económica, pero no es así, porque ¿de qué nos sirve tener dinero si no tenemos tiempo para poder aprovechar en cosas útiles ese dinero que hemos juntado? ¿Y de qué nos sirve tener, por ejemplo, tiempo si no tenemos energía y nos sentimos totalmente cansados para seguir viviendo? ¿Y qué puede pasar si en algún momento se nos termina un recurso primario, esencial, que es la salud? De todos estos temas nos va a hablar hoy el maestro. Los dejamos entonces con él. Muy buenas tardes para los amigos y hermanos de Europa. Muy buenas noches para los amigos que nos están escuchando desde Sydney, Australia. Y muy buenos días para los amigos y hermanos que nos están escuchando de Latinoamérica. Saludos para todos fraternales. Veo amigos y hermanos de España, varios lugares de Italia, Grecia, Alemania, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia y Australia, entre otros. Y también un saludo cariñoso para los 20 anónimos que no se han identificado y que prefieren escuchar la conferencia sin la identificación. También para todos ellos nuestro saludo cariñoso y nuestra alegría de una vez más estar todos juntos para poder compartir algunos de los temas de las enseñanzas gnósticas. Entonces hoy vamos a tratar un tema que hemos intitulado el manejo inteligente de los 7 recursos del ser humano para ponernos al servicio de la obra. Queremos saludar también a los hermanos que se encuentran en la construcción del monasterio de Uruguay, el Rajorcú, en la parte del Santum, que se prevé su entrada en servicio para el mes de noviembre de este año, a los hermanos del monasterio Samael, al venerable maestro Galeno, a su esposa y a su familia, y a todos los hermanos de Italia que en el día 27 están empezando el primer curso de misioneros en italiano en el monasterio Samael. Reciban nuestros más cariñosos saludos. Como decía Laura, hemos pasado por el solsticio de verano en el hemisferio norte. 21 de junio se sucedía el fenómeno en el que la duración del día fue máxima, eso es simbólico,
Y también nosotros acá en Grecia el 27 de este mes, o sea, dentro de 2 días, estaremos comenzando el 7º curso en el monasterio Aion 13, acá en Grecia. Es el número 7, en griego es el 4º, ya que hemos dado 3 también en lengua para los hispanófonos. Así que estamos con muchas actividades misionales a través de los monasterios de Europa y entrando en también actividad en la parte del vórtice de la Asociación Cultural Gnóstica Samuel Humbeor en Latinoamérica, en esta primera instancia a través de Uruguay. Para todos entonces un formal saludo. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con los recursos del ser humano. Hemos intitulado los 7 recursos, no quiere decir que sean 7, debe haber muchos más, pero los que hemos considerado más importantes. Antes de dar la conferencia, reflexionaba hoy a la tarde qué pasaría si a la conferencia entra un economista, un experto en economía, en esos que estudian los mercados del futuro, que saben ver las líneas de fuerza hacia dónde van, para después aconsejar a sus clientes dónde hay que invertir. Y yo diría, ¿qué diría un economista en una conferencia de estas? Pero vamos a ver qué podemos hacer en el sentido que nosotros, para administrar inteligentemente nuestros recursos, tenemos que saber 3 cosas. Primero, cuáles son los recursos o los más importantes. Segundo, cómo combinarlos inteligentemente. Y tercero, ¿cuál es nuestro objetivo con esos recursos? Porque si yo tengo una empresa y voy a administrar recursos físicos, recursos humanos, recursos económicos, recursos de tiempo para que mi empresa tenga determinada ganancia o produzca determinados beneficios, tengo que conocer los recursos y tengo que conocer el objetivo de mi empresa. Y acá pasa más o menos lo mismo, es decir, nosotros tenemos una microempresa que podría ser, cada uno de nosotros tiene una microempresa que podría ser el cuerpo físico, la vida que tenemos en este cuerpo físico, y cada uno de nosotros puede tener diferentes objetivos, muy válidos, algunos, otros no tan válidos, todo es discutible. En el mundo de las formas existe algo que se llama el libre albedrío, y eso significa que cada uno de nosotros puede elegir qué va a hacer con sus recursos, qué va a hacer con su vida, qué va a hacer, cuál es su objetivo en la vida. Entonces eso es importante. Por eso la conferencia se llamaba el manejo inteligente de los 7 recursos para ponernos al servicio de nuestra obra. Cuando nosotros tenemos objetivos nobles y queremos cumplir con el deber parloc del ser, que es hacer en esta existencia, cumplir con el objetivo por el cual hemos tomado el cuerpo físico. ¿Por qué la Divina Madre nos ha dado una vez más un cuerpo físico? ¿Por qué el ser nos ha enviado a la tierra a tener un cuerpo físico? Porque necesita la sabiduría de la tercera dimensión. Para eso hay un trabajo espiritual de autoconocimiento interior en el cual tenemos que avanzar hacia la verdad, hacia la libertad y hacia la sabiduría. Es decir, hacer la obra del Padre, hacer nuestra obra y encarnar la verdad, ser libres y encarnar la sabiduría. Si ese es nuestro objetivo, hoy vamos a tratar de ver cómo ponemos los recursos que tenemos al servicio de esa obra. Para alguna persona puede ser que que la autorrealización no sea el objetivo más importante y que su objetivo en la vida sea, por ejemplo, ganar dinero, ser millonario, tener buen pasar, tener un buen trabajo. Entonces ahí las estrategias cambian, porque toda la energía se va a desviar hacia el recurso material, que es el dinero, que es uno de los 7, es uno de los 7 recursos que hoy vamos a analizar, los bienes materiales. Si la persona dice, no, a mí no me interesa el dinero, tampoco me interesa la autorrealización, yo quiero vivir 120 años. Entonces tiene que desplazar las fuerzas, las líneas de fuerzas energéticas hacia el cuidado de la salud, que es el segundo recurso. Y así sucesivamente. Entonces hoy nosotros vamos a tratar de estudiar en forma equilibrada cómo podemos manejar y combinar inteligentemente los 7 principales recursos
del ser humano para ponerlos al servicio de nuestra obra espiritual, de la gran obra del Padre, del autoconocimiento y de la autorrealización íntima del ser. Entonces, ese es el primer punto en el que nos tenemos que encontrar, que aclarar, porque es muy diferente la conferencia si cambia nuestro objetivo. Entonces, en base a ese objetivo, ahora sí nosotros vamos a intentar analizar cómo vamos a analizar esos recursos. Ustedes saben que la ley del 3 crea y la ley del 7 organiza. Por eso aparecen como recursos básicos o fundamentales del ser humano 7. El primer recurso es el cuerpo físico. Prácticamente nosotros no nos damos cuenta cuál es el dharma de tener un cuerpo físico que nos permite hacer un aprendizaje y intentar conseguir ciertos conocimientos y sabiduría que se encuentran en la tercera dimensión, que no se pueden conseguir con cuerpo astral, con cuerpo mental, con cuerpo causal. Se necesita un cuerpo físico. Dicen los maestros que una vez que el humano llega al reino humano, que la esencia llega al reino humano, se le entregan por ley dos cosas, el libre albedrío y el intelecto, y la oportunidad de tomar 108 cuerpos físicos en el reino humano para intentar la escapada, la revolución de la conciencia y salir de la rueda del samsara. Entonces, cada oportunidad que nosotros tenemos con un cuerpo físico es muy importante. Y muchas veces, o en la mayoría de las veces, no valoramos el primer recurso, que es el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál sería el secreto? Que no es tan secreto, es una cosa bastante fácil con nuestro cuerpo físico. El secreto sería trabajar o tratar a nuestro cuerpo físico de manera equilibrada, de tal forma de no irnos a los extremos, no hacer abusos físicos con el cuerpo físico y tampoco irse al otro extremo de tener un total sedentarismo, no moverlo, no hacer nada, no caminar, no hacer un poco de ejercicio. Nosotros a veces cuando somos jóvenes nos sentimos con mucha fuerza, con mucho vigor y abusamos generalmente en nuestra juventud y hasta la edad más o menos de los 40, 50 años, muchísimas veces abusamos del cuerpo físico y lo sometemos a extremos que dañan el cuerpo físico y que lo dejan en una situación un poco comprometida para el seguimiento de la obra que hay que hacer a lo largo de los años. Entonces me quiero explicar, por ejemplo, si nosotros cargamos una bolsa de cemento de 50 kilos y la echamos en el hombro, es algo que va, de una manera u otra, produce un pequeño daño a la columna y si lo hacemos siempre, se va a dañar el sistema óseo. Si nosotros vamos y trabajamos 8 o 9 horas haciendo un pozo en la tierra con la mano, con una pala, es un abuso del cuerpo físico. Si nosotros corremos 4 o 5 horas, es un abuso del cuerpo físico. Y así sucesivamente. Todos los deportes extremos o cualquier deporte que tiene una exigencia de entrenamiento de muchas horas al cuerpo físico, son abusos que después se pagan carísimos. He sabido que, por ejemplo, muchísimos boxeadores, luego de que se retiran, terminan con mal de Parkinson, o muchos atletas que han abusado durante la juventud del cuerpo físico, después lo pagan con ciertas semiplegias, paraplegias, parálisis o ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, hay que empezar a cuidar más cómo nosotros exigimos a nuestro cuerpo físico. Hay que hacerlo con equilibrio, con armonía. El otro extremo sería el sedentarismo, estar todo el día tirado en la cama, mirando televisión, en la computadora, mirando el teléfono, comiendo, sin mover el cuerpo físico, haciendo solamente un trabajo de oficina, no caminar nada, para todas las cosas tomar el automóvil, donde a veces uno tiene que desplazarse 200, 300 metros y va en automóvil, o en motocicleta o en bicicleta. Bueno, en bicicleta ya habría un esfuerzo. Entonces, el equilibrio con el primer recurso que pertenece el cuerpo físico al primer logos, a la luna, al logos Gabriel. Y ahora, ¿cuáles serían las cosas beneficiosas para el cuerpo físico? Todas esas actividades del centro motor que le van a dar una buena circulación de la sangre, que le van a dar, por ejemplo, las caminatas al aire libre, nadar en el mar, en el río,
que es el contacto con el elemento agua, el primero el contacto con el elemento tierra, las caminatas, las respiraciones armoniosas en la naturaleza, tomar el oxígeno, oxigenar y meter el elemento aire puro en ese cuerpo, que se va a estar revitalizando con los elementos de la naturaleza. Los baños de sol, que en la antigüedad eran realizados por todas las grandes culturas que llegaron al conocimiento. Los baños de sol en el plexo solar, en la antigüedad se hacían baños de sol en los órganos sexuales. Uno se pregunta, pregúntense ahora, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántas veces en mi vida he hecho un baño de sol en el plexo solar? ¿O cuántas veces en mi vida he hecho un baño de sol en los órganos sexuales, por ejemplo? El sol ahora, la capa de la atmósfera está dañada, los rayos ultravioletas están dañados y no podemos tomar sol en las horas del mediodía. Eso tiene que ser a la mañana temprano, por ejemplo, 9, 10 de la mañana, y por 20 minutos. Es un ejemplo. Y después hay algo que está especialmente recomendado por los maestros para el cuerpo físico, que son ciertos ejercicios que vienen de fuentes hiperconscientes. Algunos fueron entregados por el venerable maestro Samael, como los ejercicios tibetanos, a los que se les llama, son 10 series de ejercicios que se les llaman los ejercicios de la eterna juventud. Los hemos realizado muchísimas veces con grandísimos beneficios. Y hay muchos ejercicios que entregó también el venerable maestro Lasmi. Algunos de ellos se le dieron en el templo de Elden, el templo de la ciencia y de la salud y de la medicina, que son ejercicios armoniosos que ponen en movimiento absolutamente todos los músculos del cuerpo. Los estudiantes que conocieron al maestro Lasmi, conocen sus enseñanzas, saben que estamos hablando de los ejercicios del saludo a la vida, los ejercicios de las 10 de la noche, ejercicios de curación, la serie de 10 ejercicios de físico-esotéricos o de transmutación, los 4 ejercicios de los derviches, que son ejercicios que vienen de los monasterios asiáticos, y el ejercicio pránico, que es un ejercicio que devuelve a la persona la alegría, la vida, la energía que se hace al iniciarse el día. Este sería el primer recurso. Vamos siempre al equilibrio. Tenemos 7 por delante y queremos entonces ahora pasar al segundo recurso, el que le corresponde al Logo Rafael. Ahí está la medicina. Y el segundo recurso es la salud. La salud. La salud sería la ausencia de enfermedad y la medicina es la medida de la vida, nos decía el venerable maestro Lai. Entonces, en el segundo recurso, tenemos que verlo, esa salud la tenemos que ver desde 3 aspectos. Tenemos que analizar salud física, que está relacionado con el primer recurso, obviamente, salud emocional y salud mental. Tenemos que hacer esa aclaración porque nos tenemos que referir a los 3 cerebros del ser humano: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. La salud física, se han escrito millares de tratados, de tomos, de libros, de conferencias. No vamos a ahondar demasiado, vamos a hacer una pequeña síntesis. ¿Cómo hacemos nosotros para no alterar la salud física? Ahí tenemos que ver diferentes aspectos. El primer aspecto es la alimentación. Podríamos hablar horas de alimentación, horas, pero la clave es comer lo más sano posible, lo menos elaborado posible y lo menos que la comida tenga, los alimentos tengan lo menos de sustancias externas, químicas, conservantes posible. Comer natural y no tanta elaboración ni tanta mezcla. Aquí tenemos que ver un poco la alimentación, un tema que el maestro Samar lo explicó, que son las 3 gunas, que son las 3 manifestaciones de la materia primordial de la Mula Prakriti. La materia primordial, cósmica primordial, desde donde salen todas las otras materias, tiene 3, ¿cómo se llama? 3, no me viene la palabra en español, tiene 3 modificaciones. A eso se le llaman las 3 gunas, que son sattvas, que es armonía, rayas, que es acción, y tamas, que es inercia. Entonces los alimentos son hay de 3 tipos: sádvicos, armoniosos, ahí están todas las frutas, las verduras, los alimentos naturales. Los alimentos rayásicos, que ya son los que tienen más, como más gusto,
la carne, los picantes y los alimentos tamásicos, que son alimentos que se han elaborado anteriormente, se dejan para el otro día o para días después y se convierten en alimentos tamásicos. Entonces a nosotros, claro, nos convienen los alimentos sádvicos, pero hay que tener también muy en cuenta que no es solo el alimento, sino también es importantísimo el estado psicológico con el que nosotros comemos. Porque mira, nosotros nos podemos comer un alimento sádvico, que es, por ejemplo, una lechuga, cultivada en nuestra huerta, biológica, sin ningún tipo de agroquímico. Pero si en el momento de comer nos asalta un estado de ira, de enojo, de odio, el alimento ese se contamina y se vuelve tamásico. Si nosotros tenemos un alimento rayásico, pero en el momento de comerlo lo bendecimos, hacemos una oración para que ese alimento se convierta en fuente de vida y multiplicadores de la divina gracia del Creador en nuestro cuerpo, se puede convertir en sádvico. Hay un mantra que convierte los alimentos en sádvicos, que es el mantra Krim, que se puede hacer mentalmente al momento de la comida. Y luego también es un tema que entra con la alimentación y que va a venir muy fuerte durante la era de Acuario, ya nos adelantaba eso el venerable maestro Laxmi, que son las combinaciones de los alimentos. Podríamos dar solo una conferencia sobre cómo se combinarían correctamente los alimentos, pero en 2 palabras, sucede que hay alimentos que tienen un pH básico y otros que tienen un pH alcalino. Si nosotros mezclamos los alimentos que deben digerirse con un pH básico, por ejemplo una banana, con un alimento que se digiere en un ambiente alcalino, por ejemplo una naranja, el estómago no sabe qué hacer, porque tiene que mandar jugos gástricos para digerir algo en medio básico y otros para digerir en algo que son básicos. Entonces, la gran clave de la era de Acuario no solo va a ser la alimentación natural, sino que va a ser la sabiduría de cómo se combinan los alimentos, que eso ya se sabe, cualquier naturista sabe, hay cuadros, hay por ejemplo, dice no mezclar las proteínas con los carbohidratos, por ejemplo. Podríamos hablar horas de eso. Y eso va surgiendo en cada persona de acuerdo al despertar de conciencia que va teniendo. En la medida que una persona va despertando, se le va volviendo natural buscar alimentos más naturales, valga la redundancia, más naturales, que no tengan tanta elaboración y que no haya tantas mezclas. Porque a veces los alimentos son sádvicos, pero si los mezclamos demasiado, el estómago no sabe qué hacer, no sabe con qué, disculpen la expresión, no saben con qué jugo gástrico tirarle. Si hay que digerir algo básico, si hay que digerir algo alcalino, si hay que digerir algo ácido. Bueno, no es hoy una clase, estamos en el segundo recurso, que es la salud. Ahí en la salud física vuelve a entrar la respiración. Es básico estar bien oxigenado, que las células tengan oxígeno. Vuelve a entrar la transmutación ya. Nosotros conocemos los ejercicios de transmutación para solteros y para casados, que son fuente de salud y de vida universal. No me voy a extender en eso porque no sería el tema de la conferencia de hoy. Además estamos en un tema público. Tenemos después también el otro recurso que tiene que ver con la salud, el segundo recurso en la salud, en el área de la salud física, que dijimos que se divide en 3 partes, están los ejercicios de curación con el sol. Hay ciertos ejercicios, vamos a hacerla muy sintética, ciertas prácticas esotéricas que se pueden hacer en el momento que sale el sol. La persona se dirige hacia donde sale el sol en la naturaleza. Si está en una casa, por la ventana, hacia el lugar donde va a salir el sol, tiene que estar antes de que salga, por lo menos 5 o 10 minutos antes, en un estado armonioso de reflexión, de meditación, con los ojos abiertos, mirando el momento en que el astro rey va a emerger por el horizonte o por donde va a emerger, si tiene una montaña, por la montaña, y en ese momento recibir el sol, pedirle, darle la bienvenida al día, al astro rey, a la energía espiritual, pedirle fuerza, energía, curación y todos los atributos de la energía del sol que empiezan a bañar al planeta y a la humanidad. Eso sería una práctica con muchas variantes que se puede hacer en el momento de la salida del sol para la salud física.
Después tenemos la salud emocional. En la salud emocional tenemos que ver que lo que nosotros necesitamos es cuidar que nuestras emociones no se desequilibren nuevamente. Siempre vamos a llegar a que en todos los recursos la forma inteligente va a ser el equilibrio. No perder el control emocional en ningún momento. Ahora, por ejemplo, nosotros somos estudiantes esotéricos, estamos tratando de aprender de todas las áreas de la vida, y entre tantos temas nos interesan también los extraterrestres. Hemos visto muchísimas veces las naves pasar, a veces más cerca, a veces más lejos, a veces se iluminan un poco más. Y en el momento que una nave va a hacer una aproximación hacia la Tierra, en un posible aterrizaje, si la persona que está abajo, en el momento de un posible contacto, se desequilibra emocionalmente, empieza a gritar, empieza a llamar a los otros, inmediatamente se retiran. Es un ejemplo, cómo no perder el equilibrio. Si nosotros a cualquier circunstancia de la vida perdemos el control y cualquier cosa nos hace enojar, cambiamos la cara, nos enojamos, decimos no me hables más, no sé cuánto, nos desequilibramos ante un agregado psicológico que nos está manejando como una marioneta. Y lo mismo sucede con cualquiera de los egos. La codicia, la lujuria, el odio, cualquiera, el que ustedes quieran, la gula. Uno se desequilibra ante alguna comida que le gusta y se come 3, 4 platos. Pierde el control emocional. Y lo otro que es importantísimo en la parte emocional es no involucrarse emocionalmente con las situaciones que tocan presenciar, vivir y aprender. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros en algún momento tenemos que ayudar a otra persona que está pasando por una dificultad o por un mal momento o por no sé, y nos involucramos emocionalmente, nos desequilibramos, perdemos la conciencia y ya no vamos a poder ayudar de la mejor manera, que es en tercer estado de conciencia, donde va a estar la mejor solución. Nosotros podemos ayudar a los demás en todo lo que se pueda y en todo lo que sea necesario, pero no nos podemos involucrar emocionalmente, porque al involucrarse emocionalmente hay una identificación, y al haber identificación cae la conciencia y toma el control de la máquina humana el agregado psicológico. Resultado, no vamos a tener la mejor manera de poder ejercer los valores inteligentes del ser. Y por último, en la tercera área del segundo factor, que es la salud, está la salud mental. Para tener salud mental, nosotros tenemos que tratar y hacer un gran esfuerzo por terminar en nuestra vida con las teorías. Las teorías de todo tipo son sumamente dañinas para la salud mental, para el intelecto, porque las teorías no comprobadas muchas veces se contradicen entre sí, sembrando en las personas que estudian diferentes teorías sobre el mismo tema lo que es la duda. Y la duda es un veneno. Hay un dicho que dice, la duda es carcoma del alma. La duda es un veneno que anula algo que nosotros necesitamos como el aire, que es la fe consciente. Cuando hay duda no puede haber fe, y cuando hay fe no hay duda. Entonces en la salud mental a todos nosotros nos puede gustar leer cosas, nos puede gustar estudiar, pero es totalmente dañino meternos con teorías. Es mejor estudiar las cosas concretas, prácticas, comprobadas. Las teorías que el universo se creó, que el Big Bang, que entonces que explotó y que no sé qué, que no sé cuánto, y que el átomo. Es mejor ir a lo que se ha podido comprobar. Y cada vez se va comprobando un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Es esa gnosis viva, práctica, que a cada uno, y la de cada uno es la de cada uno. Cada persona tiene su verdad. Si nosotros logramos eliminar la duda y logramos tener la fe, hay un dicho que dice, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Dice el Evangelio, tened fe como un grano de mostazas y moveréis montañas. Y dicen los maestros que la fe es la seguridad de que algo va a ocurrir. Recordemos que la fe se
desarrolla de dos maneras: a través del estudio analítico de fondo, no de las teorías, sino de los hechos, y a través de la experiencia directa, de la experiencia mística, por ejemplo. Cuando una persona tiene una experiencia mística en una comprobación de un valor espiritual, absolutamente nadie le puede discutir que eso no es así. En la salud mental tenemos que volvernos simples, descomplicarnos, volvernos personas sencillas, para que de esa manera la mente no esté atiborrada de conceptos, de teorías, de cosas que nos complican la vida. Nosotros nos autocomplicamos la vida y necesitamos ser personas más simples, más descomplicadas. Esa es una salud mental. Y lo otro que nos va a ayudar muchísimo en la salud mental es aprender a vivir el presente. Porque cuando mentalmente nos preocupamos por el futuro, muchas veces nos enfermamos por situaciones que cuando llegan son totalmente diferentes. En el momento que nos asedia la mente y nos dice cómo voy a hacer para hacer esto y lo otro que en el futuro y que entonces y que cuánto, hay que detener a la mente con esa técnica de la segunda joya del dragón amarillo, ordenándole a la mente que se retire. Mente terrena, retírate, no acepto esos pensamientos, obedéceme, yo soy tu amo y tú eres mi esclava por la consumación de los siglos, amén. Esa pequeña práctica que permite retirar la mente cuando nos está enloqueciendo, poniendo situaciones dificultosas para un futuro incierto que cuando llega, en el 70% de las veces, es diferente a lo que nosotros habíamos pensado. Hemos terminado con el segundo recurso. Estamos en el Logos Gabriel. Vamos al tercer recurso relacionado con el planeta Venus, con el Logos Uriel. El tercer recurso es la privacidad del ser humano. Muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver la privacidad con los recursos. Pasa que, como decía, los recursos se relacionan entre sí y hay que aprender a manejarlos en forma inteligente, no solo cada uno por separado, sino en forma correlacionada. El tercer recurso de la privacidad está relacionado también con el cuarto, que es la energía. Y es que el ser humano necesita momentos de compartir, de sociabilización, de estar con los demás, de compartir una conferencia, de compartir una comida, de compartir un paseo, de compartir con la familia, con la esposa, con los hijos, con el mamá, con la papá. Y necesita también el ser humano momentos de privacidad, de compartir con uno mismo, momentos de reflexión, de soledad, para procesar la sabiduría que va recibiendo en el mundo de las formas, a través de ese compartir. Cuando la persona está todo el tiempo con gente en el trabajo y después llega a la casa y hay gente y vienen los amigos y se queda a dormir siempre alguien y en la casa vive otra persona, se ve violada el tercer recurso, que es la privacidad, y eso afecta en el aura energética de la persona. Tenemos que aprender a manejar ese recurso. Me reviene en este momento una anécdota de la venerable maestra Upashika Blavatsky, que en un momento recibe una carta de un discípulo de ella y de los Mahatmas, el inglés Alfred Sinnett, donde Sinnett la invita a venir a la casa un mes, 20 días, un mes, a quedarse en la casa de él. Entonces, porque ella iba a pasar por la ciudad donde vivía Sinnett, en la India. Entonces le invita a estar un mes para compartir. Y Blavatsky le contesta: mi querido señor Sinnett, por la amistad que me une a usted y más que nada a su esposa, a quien la considero una de mis mejores amigas, va a ser mejor que yo no vaya a su casa. Porque el primer día todo muy bien, el segundo día todo muy bien, pero a los poquitos días usted se cansará de nuestra presencia y a mí se me hará la vida un mes insoportable porque no voy a tener la privacidad para hacer lo que yo quiero hacer cada día. Y uno dirá: no, pero uno va y se encierra en el cuarto. Pero no es lo mismo. No tiene esa libertad que necesita la privacidad y en el trabajo interior necesaria para avanzar en este camino. El tercer recurso es misterioso, pertenece al arcángel Uriel, y ese es. El cuarto recurso, que es más fácil de entender, que tiene que ver con el Logos del Sol, con el maestro Michael, es la energía. La energía que nosotros tenemos. Esa energía se presenta de muchas formas
Nosotros tenemos energía vital, energía emocional, energía mental, energía sexual, energía volitiva, energía psíquica y energía espiritual, por llamarlo de alguna manera, por darle algún nombre a esas fuentes energéticas que se mueven en nuestro interior. Y acá, ¿cuál sería el manejo correcto del recurso? Tenemos que ver cómo obtenemos la energía y cómo la cuidamos y cómo se puede perder. Porque esa fuente de la energía vital, si nosotros, por ejemplo, dormimos de día y vivimos de noche, no estamos actuando correctamente con el manejo de la energía vital. La energía emocional ya hemos hablado un poco cómo hay que cuidarla, la energía mental también. La energía sexual conocemos nosotros todo lo que tiene que ver con las prácticas de transmutación. La energía volitiva es esa voluntad blanca que hay que poner al servicio de la obra y no la voluntad negra que tiene el ego para delinquir, para pecar, para cometer errores. La energía psíquica es la que nosotros tenemos que usar para impregnar nuestra vida con los valores positivos de la esencia y del alma, para llegar a asimilar luego la energía espiritual que tiene que ver con el quinto recurso. No me quiero adelantar. Nosotros tenemos que ver que la energía la tenemos que cuidar en todos los aspectos estos que hemos hablado. Tenemos que conectarnos con las fuentes de energía, allí donde está la energía en cada una de las áreas, ir a esas fuentes y luego tratar de no perderla o que no nos la roben. Nosotros decimos que existen ciertas personas que roban la energía, a las que les hemos denominado personas tóxicas. Las personas tóxicas son ciertas personas que consciente o inconscientemente van en busca de la energía que otra persona tiene. Son personas contaminantes a nivel emocional. Son personas que se quejan demasiado, que siempre están con el cantito. Las personas tóxicas las podríamos dividir, esas que siempre vienen a contar la historia, ¿no? Porque yo fui y vine y a mí me dijo y entonces lo que pasa es que me hacen tal cosa y hace tal otra y yo no puedo. Toda una historia que nos roba una energía impresionante. Eso nosotros no podemos permitir, tenemos el derecho de rehusarnos a que nos roben la energía contándonos historias que no nos interesan. Después están las personas, las que quieren la razón, los tercos. Entonces por eso en una joya del dragón amarillo el venerable maestro Lakshmi decía: hay que darle la razón al que la pide aunque no la tenga. Hoy estamos entendiendo por qué. Porque es una defensa de la energía. Porque eso produciría una contaminación emocional. La persona tóxica es esa persona, yo diría, es una persona que para cada solución siempre tiene un problema. Eso es una persona tóxica. No quiere una solución, quiere cantar la canción, el problema. Y tenemos derecho a defendernos de eso. Porque ahí se produce un vampirismo energético. Un vampirismo en el sentido de que hay un robo energético. Entonces, tenemos que aprender a defendernos. Y también quiero decir que una cosa que nosotros podemos hacer es no ponernos nosotros a hablar mal de los demás, no ponernos a criticar. Porque en el momento que nosotros nos ponemos a hablar mal de los demás, se abre un conducto bioenergético a través del cual se vienen las tinieblas de la otra persona. Cuando nosotros criticamos a otra persona, estamos comiendo, dos personas, y nos ponemos a hablar, a criticar a otra. En ese momento traemos a la mesa a esa tercera persona y nos impregnamos de esa problemática que nosotros mismos estamos hablando. El mejor negocio es no hablar mal de nadie y no criticar a nadie. Y entra acá, para el ahorro energético de la energía que ya tenemos, una práctica que da el maestro Samael que se llama el sello hermético. Esa práctica la hemos escrito, transcripto, mejor dicho, en nuestro último libro, El despertar de la conciencia. Hay un capítulo que está el sello hermético, que es una práctica que consiste en levantarnos. Lo voy a decir en 2 palabras porque se nos va yendo la hora. Es una conferencia muy larga y la vamos a dar en 1 hora, pero como ustedes van apreciando, sintetizada. El sello hermético es una práctica que al levantarse es como una oración en donde uno se propone no identificarse con pensamientos negativos ni con emociones negativas, ni de adentro ni de afuera, para que podamos estar lo más cerca de nuestro ser, para que nuestro ser pueda conducir la vida. Cada mañana, una oración donde decimos: Padre mío, Dios mío, Señor mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te pido y te suplico con mi alma y con mi corazón, que en el día de hoy te dignes dirigir mi mente, mis pensamientos, mis emociones y mis actos,
para que no identificarme con pensamientos negativos, con emociones negativas, ni con las acciones, ni de adentro ni de afuera, para poder estar cerca de mi ser. Eso permite economizar energía para tener voluntad, para despertar, para poder producir la muerte del ego, para la creación de los cuerpos solares. Imagínense, ahorra energía para la creación de los cuerpos solares. Una persona que no hace el sello hermético y no se ubica en tercer estado de conciencia, pierde la energía lamentablemente durante el día y no puede crear los cuerpos solares, porque no tiene energía. El sello hermético. Vamos a ir ahora a la cuarta práctica. Al quinto recurso. En orden aparece ahora el logo Samael. Marte, el quinto recurso es la fuerza. Como no podía ser de otra manera. Y la fuerza es un recurso, es una fuerza que viene de adentro. Esa fuerza que viene de adentro, porque no es una fuerza que viene de afuera, me estoy refiriendo a una fuerza volitiva, a una fuerza del alma y una fuerza del espíritu. Esa fuerza que nos trae el ser, esa fuerza que nos traen los maestros de la Logia Blanca cuando estamos caminando correctamente. Por eso a veces nosotros necesitamos crear los grupos gnósticos, los lumiciales, los centros, para juntar nuestras fuerzas y crear un vórtice que nos den ese entusiasmo para que la fuerza siga bajando. Dicen en Oriente que cuando hay un maestro de la Logia Blanca y están los discípulos y están en armonía y quieren la búsqueda de la verdad y se unen sus propósitos, unen su fuerza, se genera el colegio iniciático físicamente. En Oriente le llaman el Sat Chang. El Sat Chang es Sat, es Dios en sánscrito. El Sangha, Sat Sangha, Satsang, el Sang es la verdad. Es ¿cómo era? Es el compartir la búsqueda de la verdad. Cuando está creado el Satsang, baja una fuerza en el maestro y en los discípulos que van a dar ese beneficio para el entusiasmo de realizar el trabajo interior. Por eso, cuando uno se aleja de los grupos, lo más difícil que hay es mantener el ritmo de trabajo, mantener el entusiasmo, mantener la alegría y mantener las disciplinas en todas las áreas. Porque la institución, el centro, los lumiciales no autorrealizan a nadie. Porque la institución va por la horizontal y la doctrina va por la vertical. Pero son un medio que esa unión de almas con el mismo propósito genera una fuerza que baja y que cada uno se beneficie. Entonces, en esa fuerza nosotros tenemos que aprender a reconocer los impulsos que vienen de adentro, esos impulsos que nos da el ser, y esos impulsos se reconocen a través de intuiciones, de la intuición. Hay en este punto, para hacer uso de esa fuerza que viene de arriba y de adentro, hay que aprender a escuchar la voz del corazón. Hay que aprender a escuchar la voz del corazón para que la energía que nos está dando nuestro ser sea aprovechada 100% y puesta a trabajar al servicio de nuestro avance espiritual. Ese es el quinto recurso. Vamos a llegar al sexto, que es el Logos Sachariel, el sexto recurso, que tiene que ver con el planeta Júpiter. Evidentemente, está relacionado con lo que son los recursos del ser humano. Allí entran lo que son los bienes, el dinero, los bienes materiales, la casa, el auto, lo que la persona, la ropa. Otra vez vamos al punto en el que lo que necesitamos acá es manejar todo eso con equilibrio y con inteligencia sin irnos a los extremos. Acá hay una gran clave. Escúchenme con atención que acá hay una gran clave. Poner los recursos, ponerlos al servicio de la obra. Ahí está la gran clave. Con equilibrio y con inteligencia. Porque ahí están, en el infierno del sol, están las dos personas que manejan mal los recursos materiales, que son los avaros y los derrochadores. Allí ellos se ven cargando tremendos pesos, se insultan los unos a los otros. El avaro le dice: ¿por qué derrochás? El derrochador: ¿por qué guardás? Entonces, no debemos gastar nuestros recursos en cosas innecesarias. Hay cosas que no precisamos. No es correcto producir
recurso a través de horas, tiempo, de hora de trabajo, que tiene que ver con el séptimo, el tiempo. No es correcto invertir nuestro tiempo para producir un recurso, para ganar un recurso material que después no vamos a usar. Eso es falta de inteligencia. Y también está mal necesitar un recurso y no comprarlo o no obtenerlo. O sea, no debemos ahorrar cuando nosotros necesitamos un recurso. Me gustaría ser un poco más explícito. Por ejemplo, disculpen un ejemplo personal para que me entiendan. Nosotros hemos tenido que viajar los últimos 4 años de Europa, de Grecia a Uruguay. Los aviones en Atenas salen a las 12, 1, 2 de la tarde. Y el viaje desde el monasterio a Atenas son unas 6 horas. En tiempos pasados yo hubiera dicho, me levanto a las 4 de la mañana, 6 horas, a las 11 estoy en Atenas, a las 2, 3 de la tarde me tomo el avión. Pero después me di cuenta que eso es un atentado contra el cuerpo físico. Y si yo tengo un pequeño recurso de 40 o 50 euros para una noche de hotel, debo hacer ese gasto. No es un lujo. Es una utilización inteligente del recurso para cuidar el cuerpo físico. Ahí se están relacionando el recurso económico con el número 1. Un ejemplo de lo que quiero dar. No debemos gastar en lo que no corresponde, en lo que no necesitamos. Y no debemos ahorrar en lo que es necesario gastar. Ahí está la clave del sexto recurso, de los bienes, del dinero. Mira, les voy a poner un ejemplo, bueno, lo dejo para el final, el ejemplo de varios recursos relacionados. Y el séptimo recurso entra en lo que Jacques Mies, el lobo Sorifiel, es el tiempo. Es uno de los recursos más valiosos del ser humano, nuestro tiempo. Decía un jefe de Estado en los años pasados que ser libre es tener tiempo para hacer lo que uno quiere. No sé si será verdad, pero es linda la frase. ¿Para qué quiere uno mucho dinero? ¿Para qué quiere una persona trabajar 10, 12, 14 horas por día y tener muchísimo dinero si después no tiene tiempo para usarlo? O se enferma y tiene que gastar el dinero en remedios. Hay que tener equilibrio en todos los recursos. El tiempo es muy valioso y nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en este final de la raza, pensando que hemos venido a tomar un cuerpo físico para poner contento al jefe, al papá, a la mamá, para tener un yate, para tener una casa de $300,000 en el campo, generando un recurso que nos consume tiempo. Dice que hay un maestro que es el que le da la razón a todo el mundo, el más sabio de todos. Es Cronos, es el maestro tiempo. El maestro tiempo le da la razón al que la tiene. El maestro tiempo dirá quién tiene razón. Por eso hay un dicho que dice, dale tiempo al tiempo. Y en este momento me viene a la memoria una frase de un ritual iniciático en el antiguo Egipto, cuando el aspirante a la iniciación era sometido al ritual de iniciación, donde veía toda su vida simbólica en una hora, en una ceremonia de una hora. En un momento de la ceremonia, al aspirante, en forma muy severa, el maestro oficiante le decía, ¿sabes cuánto tiempo tienes para acabarla? Refiriéndose a su hora espiritual. Porque muchas veces no nos hacemos esa pregunta y seguimos gastando nuestro tiempo en las cosas del horizontal, que son necesarias, pero no son las más importantes. Porque si nosotros ponemos todos los recursos al servicio de nuestra obra, lo más importante es nuestra obra. Eso es lo primero. Y lo segundo son el manejo inteligente de esos recursos. Porque los necesitamos, no es que tampoco no los necesitamos. Entonces, si nosotros ponemos lo segundo primero y lo primero segundo, nuestro objetivo no se va a cumplir. Les voy a dar un ejemplo de cómo se puede manejar, de cómo es esto de interactuar conscientemente con todos los recursos. Mira, vamos a suponer que acá en invierno, donde nosotros vivimos, no es una suposición, es verdad, hace mucho frío. El último invierno la temperatura llegó a 22 grados bajo cero de sensación térmica y más de 15 o 17 de real. Entonces necesitábamos calefaccionarnos. Los medios que teníamos eran calefacción eléctrica, calefacción a leña y calefacción a gasoil. Usamos mucho la leña. Entonces sucede que una tonelada de leña donde nosotros vivimos cuesta 130 euros, unos $150. Y a todos los pobladores de la zona y a los agricultores, durante un mes del año,
por el mes de octubre, noviembre, le dan permiso para ir a cortar leña a la montaña para el uso personal, para el uso de la casa. Y a mí me invitaron hace unos años, 2 años atrás, a ir, y me puse a reflexionar. Yo tengo que ir a cortar la leña, tengo que estar 10, 15, 20 días entre la montaña, rompiéndome todo, 8 o 9 horas, un esfuerzo físico tremendo, acarrear la leña, cortarla, entrarla, gastarme 10 o 15 días, mi tiempo, ahí entra el recurso de allá. Y llegué a la conclusión, para mí es más fácil quedarme ese tiempo haciendo mi trabajo, produciendo el recurso dinero en el tiempo mío y pagar a alguien los 130 euros para que me traiga la tonelada de leña que voy a usar. Y considero que porque la persona puede pensar, no, pero si yo voy a cortarlo, me ahorro los 130 euros, pero pierdo tiempo en el que estoy produciendo y además puedo perder condiciones del cuerpo físico, de salud y de todo. Y así, de ese pequeño ejemplo, en nuestra vida hay miles, donde nosotros tenemos que elegir cómo vamos a usar el recurso de la manera más inteligentemente posible para cumplir con nuestro objetivo. Eso es más o menos la conferencia que nosotros teníamos para hoy, a la cual obviamente le hemos hecho una síntesis. La conferencia, cuando la dimos en la Semana Santa en un nivel ya de segunda cámara, duró como 2 o 3 horas, no me acuerdo, pero fue más extensa. Hoy estamos haciendo una especie de síntesis, pero creo que es clara y que puede quedar más o menos concreto lo que queríamos expresar. Queremos ahora abrir los micrófonos, dar paso a todas las preguntas que ustedes tengan. Voy a pedir por favor que todas las personas que entraron tarde a la conferencia se abstengan de hacer preguntas, porque siempre pasa que hacen preguntas sobre las cosas que hablamos en la primera parte de la conferencia. O sea que las personas que van a preguntar, por favor, sobre lo que escucharon, y las que entraron tarde sobre los primeros recursos, por favor, porque siempre nos pasa lo mismo, tenemos que repetir la conferencia. Así que está el micrófono abierto, con mucho gusto. Tienen ustedes la palabra y en la medida de nuestras posibilidades vamos a contestar. Si no hay pregunta, vamos a terminar por acá. No vemos preguntas. ¿Será que estuvo tan clara la conferencia? ¿Opiniones, preguntas? Bueno, está sucediendo algo extraño. En el día de hoy no vemos preguntas. Supongo que estarán escuchando. Si no, di la conferencia al aire. Ah, sí, están escuchando. Dicen que estuvo muy clara. Vamos a esperar un poquito más a ver si alguna persona, algún hermano quiere hacer una pregunta. Tenemos más de 80 computadoras, 35 anónimos de muchos países a los cuales saludamos. Dice, claro, yo sé que lo vi entrar, tenemos un experto lo vi entrar en el lugar número 3. Tenemos un experto en economía en la conferencia, el hermano Opipari. ¿Qué dirá de todo esto? Lo vi entrar en el número 3, por eso hice la alusión al principio. Si entra un economista, ¿qué dirá? Sería interesante alguna reflexión del hermano experto en economía, que ya tiene además una visión esotérica. A ver si quiere dar alguna opinión, con mucho gusto. Corregir algo que hayamos dicho mal, con mucho gusto. Por favor, una pregunta. Por favor, maestro, una persona que è abituato a muoversi, ¿qué può fare per non usare il proprio corpo inutilmente? Tiene que hacerse consciente de los movimientos. Tiene que hacerse consciente de los movimientos. Eso es verdad. Hay un gasto de energía tremendo en los movimientos inútiles. Es verdad. Eso es correcto. Hay que hacerse consciente de esos movimientos para después poder controlarlos.
acá, si no tenemos más remedio que tratar con personas tóxicas, ¿cómo mantenemos nuestra energía? La mantenemos la energía haciendo el sello hermético, es decir, no permitiendo que nos contaminen. O sea, porque la persona puede hablar, puede decir, puede actuar, pero nosotros estamos cerrados a que nos entre la contaminación. Para eso tenemos que estar en alerta percepción, en recuerdo de sí, y cerrados a la entrada de la energía negativa. Porque si no, si entra, nos desequilibran a nosotros. Entonces las situaciones, hay algunos trabajos que uno tiene que trabajar con personas tóxicas, no tiene más remedio, es así el trabajo, y a veces con personas muy problemáticas. Entonces, ahí la clave es el sello hermético, el recuerdo de sí, como un escudo de conciencia, que le va a permitir a la persona no solo resolver mejor, sino que también ahorrar una tremenda, inconmensurable cantidad de energía. Gracias por la conferencia y por el saludo. Omar y Virginia, muchísimos saludos en los 35. Impresionante. Muchos saludos a todos los que están saludando. A ver, acá hay una pregunta de Charles. Brasil, misionero gnóstico del Brasil. ¿Cómo uno se maneja para no ser grosero y utilizar su tiempo para conversar con las personas al mismo tiempo? Hace la pregunta Dylan. Bueno, eso está en una cosa que se llama la educación, el arte de la diplomacia y a su vez la inteligencia para saber cuáles son los deberes y los derechos de cada quien. Ahí está todo eso. Porque nosotros podemos escuchar si hay un objetivo, pero escuchar una historia o una queja por escucharla no tiene sentido. Entonces, con educación vamos a encontrar la forma de no perder nuestro tiempo inútilmente. Para no involucrarnos emocionalmente es lo mismo. Hay que estar en recuerdo de sí. Correcto. Maestro, ¿los tatuajes perjudican a las energías del cuerpo? Bueno, mira, es interesante la pregunta. La anterior la respondí muy fácil porque es igual que en la parte intelectual, o sea, en la parte emocional, el escudo es la conciencia. Esa es Si nosotros perdemos la conciencia, viene la identificación y perdemos todo. Los tatuajes, sí y no, porque también depende del nivel que está la persona, de su trabajo espiritual, porque toda figura y todo dibujo irradia una vibración y una energía. Entonces, depende cuál es el tatuaje. Si uno dice el maestro Samael que hay magos blancos que se tatúan a la Virgen del Carmen en el corazón. Imagínense, un mago blanco. No estoy diciendo que salgan a tatuarse a la Virgen del Carmen en el corazón. Un mago blanco. Si usted tiene un tatuaje de una estrella invertida, no creo que sea muy bueno. Y así sucesivamente. Es decir, los tatuajes irradian una energía de acuerdo a la figura que tienen. Pero no es normal el tatuaje. Si ahora ya se lo hizo, antes de reventarse la piel, hay que ver qué es. Augusto desde Chile, maestro, muchas gracias por la conferencia. Pregunta, ¿cómo uno logra saber cuál es el tiempo que tengo para dedicar a un recurso? Usando el sentido común, la intuición y la conciencia. Pero más que nada el sentido común. Porque, por ejemplo, usted conoce las técnicas para transmutar con el pranayama, conoce la muerte del ego, conoce el servicio. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted para trabajar en la muerte del ego cada día? Usted no puede decir 10 horas, o 15 horas, o 20 horas. Tiene que usar la lógica, el sentido común y la intuición. Y ahí siempre va a encontrar la respuesta. Bueno, el experto en economía estoicamente continúa escuchando. Muy clara y productiva su conferencia, muchas gracias. Acá está. A ver, tantísimas gracias, maestro. La conferencia está extremadamente interesante e penso che tutto chi y pienso que tutto ciò che ha detto sia del tutto coherente con i principi de la economía. Gracias infinita y un abrazo. Muchas gracias, Marco. Dios le pague por su paciencia y por su comprensión. Uruguay.
Romero, se me cortó el mensaje. Los recursos, además de interrelacionarse entre ellos, uno con otro, tienen relación 1, 7, 2, 6, 3, 4, 5. 2, 6. No. 3, 5. 4. Generalmente la relación con no me lo puse a analizar eso, pero la relación con los logos es así, mira, es 1, 7, 2, 6, 3, 5 y el 4 queda en el centro. Esa es la relación que tienen entre ellos los logos para los asuntos energéticos. A ver, dice Luis de Brasil, nosotros, o Alcinara, no se sabe porque ahí dice Alcinara por Luis. ¿Quién será? ¿Alcinara o Luis? ¿Luis o Alcinara? Nosotros tenemos que circular en una zona donde viven 3 millones de personas. Por supuesto hay contaminación energética. Las limpiezas teúrgicas, uno las debe hacer ¿con cuál periodicidad? La condición ideal. Las tiene que hacer nuevamente el sentido común y la lógica. Hágala 3 millones de personas, hágala una vez por semana. Un baño de planta, un baño con un saumerio en la casa. Es el sentido común y la lógica. Giselle, estaba escuchando y respondió antes de leerla una consulta general cuando se refiere a que el mismo sol es el que va a realizar la cosecha del sol. Se refiere al propio maestro Michael. Disculpe, pero al leer en su libro surgió la pregunta. Claro, sí, está relacionado, porque eso es un plan conjunto de la logia blanca, en el cual el sol, obviamente, juega un papel importantísimo, pero es un plan conjunto de la logia blanca. Clair, no sé si está afirmando o está preguntando donde dice, una vez tatuado, Deja sea Sim, ¿es pregunta o es afirmación? La pregunta era de Luis. A ver, cuando uno como misionero tiene que dar conferencias en un sitio que es compartido con terapias de Reiki y otros, y siente que el ambiente por veces está muy pesado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerse consciente y dar la conferencia hasta tanto tenga otro lugar. Es fácil, esa era fácil. Sentido común y lógica. Se pone consciente para neutralizar todo eso con la conciencia y la fuerza de uno y de su ser, la da hasta que tenga otro lugar donde ya sea de uso propio. Es pregunta. En lo del tatuaje depende qué clase de tatuaje, lo que yo expliqué. Si uno tiene un tatuaje de un diablo y se lo puede sacar con una cosa que no le vaya a dañar el cuerpo físico, se lo saca. Si se va a hacer algo que le va a dañar el cuerpo físico, ahí tiene que elegir lo menos peor y usar el sentido común y la lógica. Yesid de Colombia, no lo había visto que había entrado. Feliz por escuchar la conferencia. Hay que ponerle ahí que a Yesid que ponga F5 que reactualice. Quizás no escuchó porque habíamos cortado. Yesid Alfonso Montoya de Colombia, le mandamos un gran saludo a los hermanos de Colombia, de Bucaramanga y de la misión que se está haciendo en Orito, en el Putumayo. Reciban nuestros saludos y nuestro apoyo desde el monasterio M3. Gnosis Santa Cruz, cuando hacemos el sello hermético es probable que los sentimientos hacia otras personas cambien, claro, porque se expresa la conciencia y no el ego. Claro. F5 al hermano Montoya. Bueno, vamos a ver si queda alguna otra preguntita. Con mucho gusto vamos a contestar alguna, si ustedes quieren decir algo. No sé por qué, pero me late que el hermano de Colombia se equivocó de hora y recién entró. Estamos ya finalizando la conferencia en la parte de las preguntas. A ver, los que no la pudieron escuchar van a poder entrarla en el link del MixLR y también en la página gnosicelas.gr. Allí queda la conferencia archivada y grabada. Bueno, un gran saludo a usted, Laura. Muchas gracias, Charles. Pregunta, Clairton, si es un símbolo negativo y se lo puede sacar con algo que no le dañe el cuerpo físico, se lo saca. Y si no, se lo deja. ¿Qué va a hacer? Tiene que elegir lo menos peor. Ahí viene la última pregunta que vamos a contestar. Cuando hacemos ocelo hermético,
algunas personas se van en bola de nuestras vidas. Puede ser. Lo que pasa que el problema acá es, sí, es normal, puede ser porque se cambia la vibración, entra a actuar más la conciencia y menos el ego, y algunas afinidades que pueden ser egoicas se pueden terminar, puede ser. Pero eso no es ni bueno ni malo, hay un cambio de vibración interno. Y al haber un cambio de vibración interno, hay cambios externos. Eso es lo que sucede cuando cambia la conciencia. Queremos agradecer muchísimo a todos los hermanos. Saludos para los hermanos del monasterio de Uruguay, Rajorcú, al venerable maestro Galeno y los hermanos de Italia, a los del curso de misionero en italiano, que tengo entendido que son como 17, que está empezando, a los hermanos del séptimo curso en griego, que está empezando el 27, y a todos los países que hoy nos han visitado, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Alemania, Grecia, España, Italia, Australia. No sé si se me está quedando alguno. Reciban nuestro saludo cariñoso. Muchísimas gracias por su tiempo, uno de vuestros recursos. Esperemos que haya sido de utilidad y nos seguiremos encontrando para seguir compartiendo las enseñanzas del esoterismo crístico de todos los tiempos, con el objetivo de poner todos estos recursos al servicio de nuestra obra. Que tengan un buen domingo y un feliz día, paz inverencial. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presentó Aeón 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.